Hoy ya terminamos la relatividad especial, espero. Entonces lo que nos queda por ver es qué pasa con la energía en la teoría de Einstein, en relatividad especial. El primer concepto con el que tenemos que trabajar es el concepto de trabajo, que es un concepto que los alumnos de segundo se saben muy bien y los alumnos de primero, muchos de ellos desconocen. Entonces vamos a empezar por el principio, ¿vale? ¿Cómo se define trabajo? Vamos a suponer que tenemos un cuerpo y sobre este cuerpo actúan varias fuerzas. Vamos a suponer que están actuando varias fuerzas sobre el cuerpo y que pasado cierto tiempo el cuerpo se ha movido. Eso quiere decir que sobre este cuerpo, lo voy a pintar más pequeño, sobre este cuerpo, pues este cuerpo se ha movido, ha cambiado de posición, entonces ese cambio de posición lo podemos medir pues con este vector al que llamamos delta de R, que se llama vector desplazamiento, ¿vale? Bien, entonces este es el vector de desplazamiento. Entonces hemos dicho que durante ese rato, durante el tiempo en el que el vector se ha movido desde el punto inicial hasta el final, el cuerpo se ha movido desde el punto inicial hasta el final, sobre ese cuerpo actúan varias fuerzas. Entonces vamos a fijarnos solo en una de ellas, pueden actuar muchas, pero vamos a fijarnos solo en una de ellas. La vamos a pintar de rojo. Entonces vamos a suponer que esa fuerza pues es así. Esta es una fuerza concreta, ¿vale? Le voy a llamar la fuerza iésima. ¿Qué significa la fuerza iésima? Pues una de ellas, la fuerza 4, por ejemplo, la 5. Donde I es un número para enumerar las fuerzas que hay, ¿vale? Entonces, en este caso se dice que la fuerza Fi ha realizado un trabajo sobre el objeto al que llamamos W. O sea, que viene aquí abajo. W de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, la fuerza Fi ha realizado un trabajo sobre el objeto, lo mismo que decir que aquel cuerpo que haya ejercido esa fuerza Fi está realizando un trabajo sobre ese objeto, ¿vale? Se dice así. Quien ejerce la fuerza Fi está realizando un trabajo sobre ese objeto. ¿Cómo se calcula ese trabajo? Pues ese trabajo se calcula, es un trabajo que depende de la fuerza, pero también depende del desplazamiento y es proporcional a ambos, ¿vale? Entonces, claro, tengo que hacer una operación con dos vectores y me tienen que dar como resultado el trabajo, que es una magnitud escalar, no es vectorial. Entonces, ¿cómo con dos vectores puedo conseguir una magnitud que no es un vector? ¿Haciendo qué operación? Los de segundos calláis, los de primero. ¿Todos conocéis el producto escalar? Unos sí, otros no, vale. Entonces, el producto escalar de dos vectores se denota con un punto. Ojo, nunca utilicéis la cruz, ¿vale? La cruz se usa para el producto vectorial, ¿vale? Entonces se escribe con un punto. ¿Cómo se define el producto escalar? Definición de producto escalar. Vale, el producto escalar se define de la siguiente manera. Se coge el módulo del primer vector. Se multiplica por el módulo del segundo vector. Pero resulta que el producto escalar no solamente depende del módulo de los dos vectores, sino también depende de hacia dónde apunten. En particular, depende de qué ángulo forman entre ellos. Entonces, si os fijáis, el ángulo que forman entre ellos, vamos a llamarle θ. Lo he pintado de azul en el dibujo. Pues el producto escalar es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Así es como se define. Conclusión. ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? Bueno, hay varias posibilidades. Una, que Fi vaya a favor de el desplazamiento. ¿Eso qué significa? Pues significa que el desplazamiento va hacia acá y f de i, bueno, no tiene por qué apuntar exactamente en la misma dirección, pero va a favor. Por ejemplo, puede ser esta. Es decir, que el ángulo θ este es un ángulo que está entre menos pi medios y pi medios. Entonces, θ
pertenece al intervalo menos pi medios y pi medios. En ese caso, todo el mundo ve que Fi va más o menos a favor del desplazamiento, ¿verdad? Es una fuerza que favorece ese desplazamiento. Entonces, en ese caso, si os fijáis, el coseno de tita, ¿qué es lo que le pasa? Cuando tita está entre menos pi medios y más pi medios. ¿Qué tienen en común todos los ángulos entre menos pi medios y más pi medios? ¿Qué les pasa a su coseno? Es positivo. Entonces, en ese caso, como el coseno es positivo, eso significa que el trabajo va a ser positivo, porque si os fijáis, el módulo de uno y el módulo del otro, los dos módulos son positivos, multiplicados por el coseno, que también es positivo, puede dar números positivos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza que va a favor del desplazamiento, entonces se dice que está realizando un trabajo positivo, ¿vale? En cambio, también puede ocurrir que Fi vaya en contra. Si Fi va en contra, entonces un ejemplo sería este, ¿no? Sería desplazamiento para acá y Fi, por ejemplo, hacia acá. Todo el mundo ve que se está oponiendo ahora la fuerza a ese desplazamiento. Es una fuerza que se opone al desplazamiento. Entonces, este ángulo tita, ¿qué es lo que le pasa? Que si ahora os fijáis, tita, pues no pertenece al intervalo menos pi medios, pi medios. ¿Vale? Es un ángulo mayor que pi medios o menor que menos pi medios, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que el coseno, ¿qué le va a pasar? El coseno es negativo, y como el coseno es negativo, de aquí concluyo que el trabajo es negativo. Este es el típico caso que suele ocurrir cuando actúan fuerzas de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento se suelen oponer al movimiento, se oponen siempre al movimiento relativo, generalmente se oponen al movimiento, y entonces la fuerza de rozamiento, como se opone al movimiento, entonces la Fi le lleva a la contraria al desplazamiento. Y entonces el suelo, cuando ejerce fuerza sobre un objeto, haciendo que se pare, está realizando un trabajo negativo. Entonces de aquí ya podemos tener un poco una idea de qué relación hay entre trabajo y energía, ¿vale? Si os fijáis, las unidades del trabajo en el sistema internacional, las unidades, el trabajo se mide en newtons por metro, que es lo mismo que kilogramo por metro al cuadrado partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Y a estas unidades se le llama julio, ¿vale? Entonces, claro, estas son las unidades del trabajo. Entonces, si os fijáis, cuando se ejerce una fuerza a favor del desplazamiento, ¿qué estoy haciendo? ¿Ese cuerpo haga qué? ¿Qué estoy provocando? Si empujo a favor del desplazamiento, que acelere, que vaya cada vez más rápido. Y si empujo en contra del desplazamiento, ¿qué estoy provocando? Que frene. Entonces, esto ya nos da una idea de que el trabajo es la energía en tránsito, la energía que le doy o que le quito a un cuerpo. Si realizo sobre un cuerpo un trabajo positivo, le estoy dando energía, estoy haciendo que acelere. Y si realizo sobre un cuerpo un trabajo negativo, entonces lo estoy frenando, le estoy quitando energía, ¿vale? Entonces esta idea queda plasmada con la cuenta que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Hemos dicho que a cada fuerza le corresponde un trabajo. Muy bien, la pregunta es, ¿y si sumo todos los trabajos, qué obtengo? Pues si sumo todos los trabajos, obtengo lo que se llama el trabajo total, que es la suma de todos los trabajos que realizan todas las fuerzas. Pero esto es lo mismo que calcular el trabajo asociado a la fuerza total. Es decir, la fuerza total, la suma de todas las fuerzas, realiza un trabajo. Entonces lo mismo me da calcular el trabajo total, calculando la fuerza total, la suma de todas las fuerzas, y luego viendo qué trabajo realiza. Como me da exactamente igual sumar todos los trabajos que calcular el trabajo asociado a la fuerza total, si esto tiene el mismo resultado, lo que vamos a hacer es hacer la cuenta. El trabajo total que se realiza sobre un cuerpo, ¿cuánto vale? Entonces vamos a hacer la cuenta. Problema, que a la hora de hacer esta cuenta, tengo que ser sinceros y deciros que esta fórmula no es siempre correcta. ¿Por qué no es siempre correcta? Porque esta fórmula solamente sirve cuando la fuerza es constante.
Es decir, esta fórmula es solo si la fuerza es constante. Si la fuerza no varía, entonces puedo aplicar esta fórmula. Pero si la fuerza varía, es decir, si ese cuerpo está sometido a una fuerza al principio más pequeña, luego más grande, o esa fuerza va cambiando de sentido, o de ángulo, de dirección, de lo que sea, entonces esa fórmula no va. Entonces la pregunta es, ¿cómo se calcula el trabajo si la fuerza es variable? Entonces necesitamos un concepto que para nosotros matemáticamente es un poco complicado, que es el de integral de línea, integral de camino. ¿Vale? ¿En qué consiste la integral de camino? Bueno, lo explico. Este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y. Entonces, la trayectoria del cuerpo, por ejemplo, vamos a suponer que desde el punto A hasta el punto B es esta. Aquí está en A y aquí está en B. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, el vector de desplazamiento no coincide con la trayectoria. El vector de desplazamiento sería ese de aquí. ¿Lo veis todos? Vale, pero no lo necesito para nada, entonces no lo voy a inventar. ¿Vale? Bien. Claro, la pregunta es, yo no puedo utilizar esta fórmula, no puedo usarla, si la fuerza es variable. Entonces, ¿qué hago? Vale. Entonces, ¿qué hago? Hago lo siguiente. Si divido este camino en trozos pequeñitos de camino, es decir, en este trocito, más este trocito, más este, más este, más este, más este trocito, más este, así todo. Entonces, cada uno de esos trocitos, además de ser rectilíneo, son trozos tan pequeños que aunque la fuerza sea variable, durante ese trozo tan pequeño no le ha dado tiempo a variar a la fuerza. Por tanto, puedo aplicar esta fórmula a cada pequeño trozo. Y luego, ¿qué hago? Sumo para todos los trozos. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el trabajo que ejerce la fuerza iésima como cojo la fuerza iésima, hago el producto escalar con el vector de desplazamiento, donde ¿qué es el vector de desplazamiento? Es un desplazamiento muy chiquito, no es el vector de desplazamiento, ¿vale?, global, sino que es un desplazamiento de una pequeña etapa de ese movimiento. Y eso lo hago para un trocito. ¿Y luego qué hago? Sumar para todos los trocitos. Bien. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si os fijáis, la suma de todos los trocitos es el camino real que ha hecho la partícula desde A hasta B. No, porque es una suma de trocitos rectilíneos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo conseguir que esa suma de todos los trocitos se acerque tanto como quiera a la trayectoria real suave que hace el cuerpo? En vez de tantos segmentos hay un nivel recto. ¿Qué puedo hacer? Pues por supuesto que lo que puedo hacer es coger esto y decir, muy bien, como quiero suavizar esto, no quiero que sea un conjunto de trocitos rectilíneos, sino que quiero que sea la curva real, tendré que hacer el límite cuando el tamaño de cada trocito tienda a ¿qué? Tienda a 0. Entonces, claro, fijaos, cuando hago el límite, cuando el tamaño de cada trocito tiende a 0, entonces esto que es la unión de un montón de segmentos, y me ha salido fatal, lo pinto de nuevo. Veis que es la unión de muchos segmentos, ¿no? Rectos. La unión de muchos segmentos rectos al final acaba dando lugar a esta trayectoria suave. Entonces todas las esquinas, ¿qué les pasa? Se suavizan, ¿no? Entonces en el sumatorio, todas estas esquinas, veis aquí que hay un ángulo, entonces lo suavizamos. ¿Vale? Entonces lo que queda es la integral
de f de i diferencial de r. ¿Por qué pongo diferencial y no pongo incremento? Porque estoy en el límite cuando los incrementos son muy chiquitos y por tanto el incremento se convierte en un diferencial. Bien, entonces, ojo, esto es una integral de camino. Y en las integrales de camino hay que indicar desde dónde hasta dónde está uno integrando. Y también hay que indicar el camino. Porque hay veces que depende del camino y veces que no. ¿Qué camino ese? Mire usted el libro. ¿Vale? Bien. Entonces, en conclusión, el trabajo que realiza la fuerza iésima se calcula haciendo la integral de camino desde A hasta B, siguiendo un camino concreto, el camino concreto que haya seguido la partícula, de Fi diferencial de Ri. Es una integral de camino. ¿Vale? Para vosotros, un producto escalar hecho en trozos pequeñitos y luego sumado para todos. ¿Vale? Eso es una integral de camino. ¿Alguna duda? ¿No? Vale. La pregunta es, muy bien, ¿cuál es el trabajo total entonces que se realiza sobre una partícula cuando se mueve desde A hasta B? ¿Cuál es el trabajo total? ¿Cómo lo calculo? Pues como la integral, siguiendo el camino, desde A hasta B, ¿no? ¿De qué? De la fuerza total. Anda, pero la fuerza total es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? Me ha parecido oír un masa por aceleración por ahí. No. La fuerza total es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, esta cuenta ya la hicimos el otro día, ¿verdad? Entonces el otro día vimos que la fuerza total es la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. ¿Vale? Y vimos que salía igual a la suma de dos fuerzas. Vimos que había un término que era m, la derivada de gamma v respecto de t, por un vector unitario en la dirección de la velocidad, más otro término que era básicamente m gamma v cuadrado partido por r por el vector unitario perpendicular. Y al vector unitario este le llamamos e, ¿no? Y a este le llamamos en, ¿verdad? ¿Algún problema? ¿No? Entonces ese trozo de aquí os recuerdo que también se podía escribir como m gamma cubo derivada de v respecto de t, ¿verdad? Por e. Y este es simplemente m gamma v cuadrado partido por eso. Este término de aquí es la fuerza tangencial y este de aquí la fuerza centrípeta. ¿Vale? Entonces vamos a hacer nuestra cuenta. Me he llevado esto. Vamos a hacer nuestra cuenta y vamos a introducir esto, todo esto lo vamos a introducir aquí. Entonces, ¿qué sale? Resulta que me salen dos integrales, una la integral desde A hasta B de la fuerza tangencial más la integral desde A hasta B de la fuerza centrípeta. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a ver? Recordad el producto escalar. Os voy a dar una pista. Aquí, arriba, aquí, ya hemos analizado el número posible de casos que hay, ¿no? Habíamos visto que la fuerza
Podría ir a favor del desplazamiento, podría ir en contra. Pero hay un caso intermedio por el que no me habéis preguntado. ¿Qué pasa si la fuerza no va ni a favor ni en contra, sino que es perpendicular al desplazamiento? ¿Qué pasa en ese caso? Que entonces el coseno del ángulo θ es el coseno ¿de qué ángulo? De pi medios. Y el coseno de pi medios es 0. Luego, ¿cuánto vale el trabajo? 0. Es decir, siempre que la fuerza no vaya ni a favor ni en contra, el trabajo es 0. Dicho esto, volvemos otra vez aquí. ¿Qué hacemos ahora? Ataque. Claro, el término de la fuerza centrípeta, ese término es 0. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un producto escalar de una fuerza que es perpendicular a la velocidad, perpendicular al desplazamiento, por el desplazamiento. Y por tanto esto es 0. El coseno de θ, el ángulo es pi medios, y por tanto el producto escalar es. Bien, entonces ya me he quitado un término. Estamos de suerte. Entonces el único término que me queda vivo, lo vuelvo a copiar aquí, es la integral desde A hasta B de la fuerza tangencial. Solo la fuerza tangencial realiza trabajo, la fuerza centrípeta no realiza trabajo. Esto lo saben muy bien los compañeros de segundo que han estudiado el campo magnético. El campo magnético siempre empuja las partículas perpendicularmente a su velocidad. Es decir, la fuerza magnética siempre actúa como fuerza centrípeta y por tanto, ¿qué trabajo realiza? Ninguno. Es decir, que la fuerza magnética, cuando una partícula se somete a un campo magnético, ni va a aumentar ni va a disminuir su energía. ¿Vale? Entonces, la fuerza tangencial. La fuerza tangencial la tenemos aquí. Es m gamma cubo derivada de v respecto de t. Esta fórmula la mandé el otro día como tarea, que la demostraréis. ¿La habéis demostrado? Hay duda, luego me la preguntáis, ¿vale? Entonces, se supone que el cuerpo no pierde masa. Y además, os recuerdo que la masa es un invariante, ¿vale? Esta no es la masa relativista, sino lo que llamaban masa en reposo. Recordáis el vídeo, ¿vale? Entonces, la masa puede salir fuera de la integral, porque a medida que la partícula se desplaza, vamos a suponer que no va perdiendo materia, ¿vale? La partícula es un cuerpo que no va perdiendo masa, ¿vale? No es un cohete. Y sí, he hecho una cosa mal, y es, tengo que multiplicar E por dr, ¿no? Aquí, ¿vale? ¿Cuánto es E por dr? Es un producto escalar, ¿no? Venga. Módulo del primero, E. ¿Cómo que? ¿Cuánto es el módulo del primero? 1, es un vector unitario. Muy bien. Módulo de dr, el desplazamiento, ¿no? dr le podemos llamar. O vamos a llamarle ds. De space, ¿vale? Es el espacio recorrido. Los metros que ha recorrido, ¿vale? Por el coseno de ¿qué? ¿Qué ángulo forman E y dr? A ver, E va en la dirección de la velocidad y dr también. Luego, 0. Luego esto sale ds. Con lo cual lo que queda es gamma cubo dv de t ds. ¿Vale? Además, vamos a hacer lo siguiente. M, la integral desde A hasta B, de gamma cubo. Vamos a hacer un cambio de variable. Que básicamente consiste, aquí si os fijáis estoy integrando en diferencial de S. En vez de integrar en diferencial de S, lo que voy a hacer es integrar en el tiempo. Entonces voy a hacer un cambio de variable desde S hasta el tiempo. Entonces, ¿cómo se hace esto? En este caso es muy sencillo, es evidente. Tengo dv de t, y entonces digo, muy bien, ds respecto de t por dt. ¿Vale? ¿Hay alguien que no vea el cambio de variable? Todo el mundo lo ve, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, ¿pero qué es ds de t?
La velocidad. Sí, pero la velocidad es un vector, esto no es un vector. Claro, los metros que he recorrido por unidad de tiempo. ¿Eso qué es? El módulo de la velocidad. Entonces lo que sale es m, la integral desde a hasta b, de gamma cubo, v de v de t por dt. Esto es lo que sale. ¿Vale? Y os recuerdo que estoy calculando el trabajo total, que se aplica sobre el cuerpo. ¿Vale? Entiendo que no le haya gustado porque la fórmula es fea. Entonces vamos a hacer una serie de operaciones matemáticas para simplificarla. ¿Vale? Porque ahora mismo nadie sabe lo que va a salir integral, ¿verdad? No, de hecho es que lo sabéis integrar, ¿verdad? Un pequeño detalle, ¿no? Y lo de primero lo sabéis integrar, lo de segundo sí. Bien. Bueno, no hay problema, porque me ha llegado la inspiración divina, ¿vale? Y esta me dice que voy a coger gamma y la voy a derivar. ¿Vale? Estas cosas que pasan a las 4 de la tarde, que a uno le apetece pues derivar gamma, ¿vale? Respecto del tiempo, ¿vale? Entonces, si derivo gamma respecto del tiempo, os recuerdo que era gamma. ¿Gamma qué era? 1 partido por la raíz de sube el cuadrado partido por c cuadrado. Vamos a derivarla. Para poder derivarla, como lo de primero todavía no tenéis mucha práctica derivando, la voy a poner sencilla, voy a poner majadita, ¿vale? Entonces es la derivada respecto de t de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado, todo eso elevado a ¿cuánto? A menos un medio, y así es fácil, a ver que así sabéis derivarla. ¡Ay! Estoy derivando respecto del tiempo, y no hay tiempo. ¿Esa cantidad que estoy derivando respecto del tiempo cambia con el tiempo, sí o no? ¿Por qué cambia con el tiempo? Porque el objeto se está moviendo. Cuando el objeto se mueve, se supone que el módulo de su velocidad también va a cambiar. En general cambiará. Por tanto, ¿dónde está el tiempo? Escondido. En la v. La v tiene escondido el tiempo. Es decir, tengo que derivar respecto del tiempo. Una cosa que depende de v. Pero es que esa velocidad depende del tiempo. Ese módulo de la velocidad depende del tiempo. Entonces, ¿esto a qué huele? Regla de la cadena. Entonces lo que voy a hacer es derivar respecto de v. Derivo respecto de lo de fuera. ¿De qué? De 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado, elevado a menos un medio. Y ahora derivo lo de dentro, derivada de v respecto de t. Repito, quiero derivar una función que depende de v, pero esa v depende de t. Entonces, ¿qué utilizo? La regla de la cadena. Entonces, en vez de derivar respecto de t, derivo respecto de v. Y luego, multiplico por la derivada de lo de dentro. Regla de la cadena. Bien, todavía no he derivado. Ahora, ¿cuándo derivo? ¿Cuánto sale, Carlos? Menos un medio, que sale delante, de elevado a... Muy bien, al exponente hay que quitarle 1, muy bien. Me falta derivado de dentro, toda la regla de la cadena, ¿no? Vale, has derivado el elevado a menos un medio. Hay que derivar de dentro. ¿La derivada de dentro cuánto es? No, porque dentro es 1 menos v cuadrado entre c cuadrado. ¿Cuánto es la derivada? Menos 2v. Muy bien. Y por la otra que estaba aquí, la derivada de v respecto a v. Ahora vamos a poner esto bonito. ¿Vale? ¿Cómo pongo esto bonito? Pues muy sencillo. Mira esto de aquí. ¿Esto qué es? Se parece a gamma, pero gamma era elevado a menos un medio. ¿Esto qué es? Elevado a menos 3 medios. ¿Luego qué es? Gamma cubo. Esto es gamma cubo. Entonces, ¿qué sale? Lo que sale es, el menos un medio se va con el menos 2, entonces lo que sale es v partido por c cuadrado, gamma cubo de v de t. Entonces, cuando ya entiendo el porqué de esa inspiración divina. Porque yo lo que tengo en la integral es precisamente el gamma cubo v de v de t. Gamma cubo v de v de t. Tengo lo mismo. La diferencia está en el c cuadrado, ¿verdad? Pues lo pongo. Entonces, si meto esto aquí, lo que sale es m, la integral desde a hasta b, de
c cuadrado de gamma de t. Y por ahí sucesivamente. ¿Dudas? Entonces, voy a escribirlo de nuevo todo aquí, solo que voy a sacar el c cuadrado, como c es un invariante, lo voy a sacar fuera, ¿vale? Es una constante, es simplemente la velocidad de luz en el vacío, y me sale mc cuadrado, ¿suena? Sí, ¿no? Mc cuadrado por la integral desde a hasta b de d gamma de t dt. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué de cuerpo? ¿Qué fue el cuerpo? Esto, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo bien. Hacemos un cambio de variable. ¿Qué es un cambio de variable? Pues paso de mi variable es t y vamos a pasar a gamma. Entonces, al hacer un cambio de variable de t a gamma, esto queda mc cuadrado, la integral desde a hasta b de diferencial de gamma. O, dicho de otra manera, ¿qué es una integral? Lo contrario de la derivada, ¿no? Entonces, si yo quiero integrar la derivada, ¿qué me sale? No es nada. Entonces, eso es una suma de verlo, otra suma de verlo. Una integral es una suma, ¿no? Una suma de diferencial de gamma. ¿Qué es diferencial de gamma? Un incremento de gamma chiquito. ¿Pero qué es un incremento de gamma chiquito? Ay, claro, es que había separado todo el camino en un montón de trozos chiquitos de camino, en un montón de etapas chiquitas. Cada uno de esas pequeñas flechitas es una etapa. Y en esa etapa la velocidad cambia un poco. Pero como gamma depende de la velocidad, gamma también ha cambiado un poco. Luego, ese gamma ha cambiado. ¿Cuánto? Un incremento de gamma. Entonces, ¿cuánto es la suma de todos los incrementos de gamma? Lo que ha cambiado gamma aquí, más lo que ha cambiado gamma aquí, lo que ha cambiado gamma aquí, ¿cuánto es eso? Si lo sumo todo. Lo que ha cambiado gamma en todo el camino. ¿Y eso qué es? Gamma final menos gamma inicial. Entonces lo que sale es mc cuadrado por gamma al final menos gamma al principio. Bien. Incremento de gamma. M cuadrado incremento de gamma. Entonces, resumo lo que nos ha salido. Lo que nos ha salido es que el trabajo total que se realiza sobre una partícula es el mc cuadrado incremento de gamma. Bueno, que es lo mismo, mc cuadrado gamma final menos gamma inicial. Donde os recuerdo que gamma era 1 partido por la raíz de 1 menos 1 cuadrado partido por 4. ¿Vale? Entonces ahora es cuando trato de dar significado físico a esta cuenta que acabamos de hacer. He realizado un trabajo sobre una partícula. No se imaginan que si trabajo total fuera positivo. ¿Qué ha hecho la partícula? Ha acelerado. Y eso quiero asociarlo como que gana energía. Entonces necesito inventarme una magnitud física que sea la energía que tiene la partícula por el hecho de estar moviéndose y que en este proceso haya crecido. ¿Qué magnitud física es esa? ¿Qué magnitud física tiene asociada una partícula por el hecho de estar moviéndose? Y cuando la acelero entonces crece ella. La energía cinética. ¿Vale? Entonces defino la energía cinética como la energía que tiene una partícula por el hecho de estar moviéndose. Entonces,
Si la energía cinética es una cantidad que tiene la partícula por el hecho de estar moviéndose, si realiza un trabajo positivo sobre una partícula, ¿qué le va a pasar a su energía cinética? Va a aumentar. Entonces digo, anda, entonces lo que me interesa es definir la energía cinética de tal manera que el trabajo total sea igual al incremento de energía cinética, es decir, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y digo, anda. ¿Cómo defino entonces la energía cinética? ¿Cómo me interesa? Claro, yo puedo decir, anda, esto depende del principio. Y esto depende del final, ¿no? Luego entonces digo, la energía cinética de una partícula tiene que ser igual a ¿qué? A mc cuadrado gamma. Entonces, cuando realiza un trabajo positivo sobre una partícula, lo que está pasando es que está aumentando su energía cinética. Conclusión, ¿cuál es la fórmula de la energía cinética relativista? Esta. Energía cinética igual a mc cuadrado gamma. O, dicho de otro modo, mc cuadrado partido por la raíz de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. Bien. La pregunta ¿es esto una función creciente de la energía? Cuando la velocidad crece, perdón, una función creciente de la velocidad, cuando la velocidad crece, la energía cinética crece, porque si la energía cinética es una propiedad que tiene la partícula, pero esto está moviéndose, cuanto más rápido vaya la partícula, más energía cinética tiene que tener, ¿no? De hecho, lo más rápido que puede ir una partícula es prácticamente la velocidad de la luz, ¿no? Si fuese la partícula prácticamente a la velocidad de la luz, ¿qué energía cinética tendría? 1 menos c cuadrado entre c cuadrado, 0. Energía cinética, infinito. Es decir, necesitaría una energía infinita para poner la partícula a la velocidad de la luz, lo cual tiene sentido. Está acorde con todo lo que hemos visto en la teoría. ¿Bien? Ahora bien, la energía cinética tiene que tener otra propiedad. Aparte de que tiene que ser más grande cuanto más grande sea la velocidad, tiene que tener otra propiedad. Es una propiedad que las partículas aprovechan están moviéndose. Luego tiene que ser 0 cuando esté quieta. Vamos a verlo. Entonces, sí. Es 0. Eso significa que la energía cinética sale mc cuadrado partido por la raíz de 1 menos 0. Es decir, mc cuadrado. Anda. Esto no es 0. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que un cuerpo tiene energía cinética estando parado? ¿Está mal? No, está mal. Tachamos, está mal. La energía cinética tiene que ser 0 cuando la velocidad es 0, porque es una propiedad que tiene la partícula por el hecho de estar moviéndose. Luego la energía cinética no es gamma mc cuadrado. Entonces, ¿cómo defino la energía cinética? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? Esto tiene que ser el incremento de energía cinética. Pero cada uno de estos términos no puede ser la energía cinética. ¿Cómo lo arreglo? El otro día algunos en el laboratorio pasaba eso. Es que aquí estoy midiendo la altura de la puerta fotoeléctrica tomando esta referencia. Y aquí abajo, pero no sé si toman esta referencia o toman la otra referencia. ¿Qué diferencia hay? Ninguna, porque luego ¿qué vais a hacer con esos dos números? Restar. Es igual. ¿Puedo cambiar la energía cinética para que valga 0 de tal manera que la diferencia sigue siendo la misma? Sí. ¿Cómo? Restando. Como se hace en este instituto. Si vais al ascensor, la planta 0 no es la 0, es la 2. ¿Y qué le importa?
Si yo voy de la 0 a la 2, lo mismo me da que voy de la 2 a la 4, porque al final tengo planta igualmente, ¿no? Y esto es igual. Entonces, ¿cómo defino la energía cinética? Como todo esto está mal, la energía cinética hay que definirla como mc cuadrado gamma menos la energía que me salía cuando estaba quieta, que ¿cuánto era? mc cuadrado. Entonces esta es la energía cinética. Y entonces eso significa que el incremento de energía cinética va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. A ver si es verdad. ¿Cuánto es la energía cinética final? mc cuadrado gamma b menos mc cuadrado. ¿Cuánto es la energía cinética inicial? mc cuadrado gamma a menos mc cuadrado. ¿Qué le pasa a la cantidad que le he quitado? ¿Qué le pasa? Que sale mc cuadrado gamma b menos mc cuadrado gamma a. ¿Anda? Que sale igual. Luego sí que es verdad que se cumple que el trabajo total es igual al incremento de energía cinética. A esto se le llama teorema de las fuerzas vivas. Pero no es un teorema. Porque esto es trampa. Si me hubiera salido otra cosa, que habría hecho llamarle esa otra cosa energía cinética para que me siguiera saliendo el teorema. Entonces, son tres mentiras. Ni es teorema, ni habla de fuerza, habla de energía. Y no tenemos que hacer la vida, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el significado físico del teorema de las fuerzas vivas? El significado físico es muy sencillo, es simplemente: sobre un cuerpo hay muchas fuerzas actuando, y esas fuerzas realizan trabajo sobre el cuerpo, unas positivas, otras negativas, pero si lo sumo a todas, imagina que me sale positivo. Entonces el cuerpo, ¿qué va a hacer? El cuerpo acelera. Como acelera, gana energía cinética, ¿no? Luego, si el trabajo es positivo, el incremento de energía cinética tiene que ser positivo. El incremento de energía cinética positivo, ¿qué significa? Que va más rápido. Entonces, simplemente esto es la ecuación que te interpreta la energía cinética que gana un cuerpo como el trabajo que se ha realizado sobre él. Entonces, por eso se dice que cuando un cuerpo realiza un trabajo sobre otro, le da energía. Y por eso al trabajo se le llama energía en tránsito. Es la energía que le da un cuerpo sobre otro. Entonces, cuando el cuerpo 1 realiza un trabajo sobre el cuerpo 2, lo que está haciendo es que el cuerpo 1 da la energía al cuerpo 2. Entonces el cuerpo 2, ¿qué va a hacer? Ir más rápido. ¿Vale? Bueno, vamos a pintar la gráfica de la energía cinética. Vamos a pintarla. La energía cinética es igual a mc cuadrado gamma menos 1. Entonces, bueno, la función gamma la pintamos el otro día, ¿os acordáis? ¿Sí? La tenemos aquí. Esta era la función gamma, ¿no? ¿Vale? Entonces me la voy a copiar. Copiar. La pego. Esta es la función gamma. Entonces, si os fijáis, este eje es gamma y este eje que era gamma crece con qué? Con la velocidad, ¿no? Pero ¿cuál es la velocidad máxima? ¿1? Sí, a 1 nunca llega, ¿no? Claro, porque estoy en unidades de c. Realmente estuve entre 0 y aquí. ¿Me acordáis? Entonces, esto es gamma. Pero entonces si pinto gamma menos 1, ¿qué sale? Pues es la misma gráfica. ¿Pero con qué?
Si a gamma le quito 1, ¿qué le pasa? Pues que entonces lo que hago es bajar la gráfica, ¿no? Pues entonces me sale la misma gráfica, ¿vale? La misma. Pero abajo. ¿Lo veis? Entonces aquí se ve muy bien. Cuando la velocidad es 0, ¿cuánto vale gamma menos 1? 0. ¿Vale? De hecho, lo que voy a hacer es, si yo multiplico aquí por mc cuadrado, obtengo la energía cinética, ¿no? Pero multiplicar por mc cuadrado, que si cojo una función y la multiplico por mc cuadrado, por ejemplo, la función la multiplico por 3, ¿qué haría? Es la misma, pero 3 veces más alta, ¿no? Pues ya está, pues la misma, pero un poco más alta. La misma, pero un poco más alta. ¿Vale? Entonces, esta es la fórmula de la gráfica de la energía cinética respecto de la velocidad. Entonces aquí se aprecia muy bien cómo a medida que el cuerpo cada vez tiene más velocidad, la energía cinética va creciendo. Hasta el punto de que se va a infinito, veis que hay una asíntota. Se va a infinito cuando la velocidad iguala a la velocidad de la luz. Es decir, cuando esto llega a 1. Cuando v entre c vale 1. Mientras esté en 0,5, guay. Porque en 0,5, pues fijaos que se quita. Pero a partir de ahí ya empieza la pendiente a crecer y se me va a infinito. La pregunta es, ¿y qué pasa si la velocidad es pequeña? Si la velocidad es pequeña, lo que tengo que hacer es hacer zoom aquí, ¿no? ¿Y qué función veo? Una recta al principio, solo al principio. Pero enseguida eso se convierte en ¿qué? Hay un teorema que dice que toda función es un mínimo y se puede aproximar por una parábola. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la parábola que más se acerca ¿Cuál es la parábola que más se acerca a la función? Porque a mí me gustan mucho las parábolas. ¿Por qué? Porque son polinomios de segundo grado, son muy fáciles de derivar y de integrar. Entonces, si la velocidad es pequeñita, pues a lo mejor me voy a cometer un error muy pequeñito siempre que esté por debajo de 0,25 veces la velocidad de la luz, más o menos, ¿no? Estoy por aquí, mirad qué error más pequeñito voy a cometer. Entonces, en todo este rango de velocidades, la parábola y la función, negra, vamos a pintarla de negro, son prácticamente la misma función. Luego ya se separan. Pero en física de Newton, tengo velocidades pequeñas comparadas con la de la luz. ¿Qué pasa en física de Newton? Que puedo trabajar con la función roja, ¿no? ¿Y cuál es la función roja? Una parábola. Pues entonces en física de Newton voy a decir si la velocidad entre c es mucho más pequeño que 1, es decir, en física de Newton, entonces la energía cinética es una parábola. ¿Cuál es la cosa de la parábola? Ya x, pero aquí x que es como entre c, ¿no? Luego, en vez de x cuadrado pongo v entre c al cuadrado. Es decir, v cuadrado partimos c cuadrado. Es la parábola x cuadrado, ¿no? Pero claro, más abierta, más cerrada. Desde luego es una parábola sonriente. Pero no sé cuánto. Entonces voy a llamarle a lo que hay delante. Y la pregunta es, ¿cómo calculo a? Lo de segundo lo saben. ¿Os oigo? Con Taylor. Para que lo entiendan lo de primero. Si sabías de Taylor no lo entienden. ¿Cómo calculo a? ¿Qué tengo que imponer? Que las derivadas coincidan. Entonces eso es lo que voy a imponer. Entonces os
mando como ejercicio comprobar que efectivamente la derivada respecto de V entre C de la energía cinética, que es mc cuadrado gamma menos 1, esta derivada evaluada en V entre C igual a 0 sale 0. La derivada respecto de V entre C de mc cuadrado por gamma menos 1, esa derivada y luego evaluada en velocidad 0 sale 0. O, dicho para que lo entienda todo el mundo, que la pendiente al principio es 0. ¿Todo el mundo ve que la pendiente al principio es 0? Sí, habrá que demostrarlo geográficamente. Bien. Sin embargo, la segunda derivada, es decir, derivo otra vez de mc cuadrado gamma menos 1, evaluada en V partido por C igual a 0, la segunda derivada no es 0. Y de hecho sale un cuarto de C cuadrado sale un cuarto de C cuadrado. Vamos a probarlo. Falta la masa por ahí. Un cuarto de mc cuadrado. Vamos a probarlo. Ahora bien, la derivada respecto de V partido por C de a V cuadrado partido por C cuadrado, ¿cuánto es? 2 veces... Ah, no, el C cuadrado se nos sale. El C cuadrado no sale. ¿Vale? Bueno, ahora os digo lo que sale. Esto sale 2 veces a V entre C. ¿Lo veis? Que si lo evalúo en V entre C igual a 0, ¿cuánto sale? 0. Entonces coinciden. Guay, porque coinciden. Sin embargo, si hago la segunda derivada respecto de V partido por C de a V cuadrado partido por C cuadrado, la segunda derivada es 2a. ¿Lo veis todos? Esto no sale así. ¿Vale? Entonces la conclusión es que esta tiene que coincidir con esta. ¿Vale? Entonces aquí sale mc cuadrado sale. ¿Vale? Entonces si comparamos, la conclusión es que como tienen que coincidir, ¿cuánto es a? A es 1/2 de mc cuadrado, ¿no? Y por tanto la energía cinética, la ecuación de la parábola sería 1/2 de m v cuadrado al c cuadrado muere por el c cuadrado. Entonces me sale que cuando la velocidad es pequeñita, es más pequeña que c, la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que es una fórmula que os suena a todos. Esa es la fórmula de la energía cinética. ¿En qué teoría? En la física de Newton. ¿Es correcta? Sí, siempre que ¿qué? Que la velocidad sea pequeña. Si yo pinto esto, ¿qué me sale? 1/2 de v cuadrado. Si pinto, ¿eso qué es? V cuadrado, eso es una parábola. Pero la función real de la energía cinética no es una parábola. Es... Entonces esta parábola es energía cinética igual a 1/2 de m v al cuadrado. Esto es esta parábola, que es distinta de la energía cinética relativista, que es esta, que es la que estoy pintando aquí. Entonces son dos funciones distintas, pero que cuando la velocidad es pequeñita se parecen tanto la una a la otra que no pasa nada si utilizo la incorrecta, porque sigue siendo correcta aproximadamente. Queda claro. Conclusión: Einstein entonces descubrió que la fórmula de la energía cinética, cuando la velocidad es grande,
no es un medio de mv cuadrado, sino que es otra fórmula un poquito más complicada, que es mc cuadrado por gamma menos 1. Y esta es la energía. ¿Vale? ¿Dudas? Sí. Sí, lo repito. Yo quiero aproximar la función negra por una parábola. Entonces la pregunta es, de todas las parábolas, ¿cuál cojo? Entonces dejo un parámetro A libre para tratar de averiguar cuál es el A que mejor se ajusta a la función negra. Porque ya sabes que las parábolas pueden ser más abiertas o más cerradas. Cuanto A sea más grande, eso es lo que significa que la parábola es común. Si A es grande, ¿cómo es la parábola? Más cerrada. Entonces, ¿cómo la cojo? ¿Muy abierta o muy cerrada? Lo digo mucho. Dejo un parámetro A variable. Y entonces trato de calcular A. ¿Y poniendo qué? Que las derivadas de la parábola, la primera y la segunda, coincidan con las derivadas de la función. Entonces, si dos funciones coinciden en su valor, en su primera derivada y en su segunda, ¿es la misma función? No. Porque a lo mejor la tercera derivada ya cambia. Pero como coinciden en el valor de la función y en la primera derivada y en la segunda, puedo concluir que, aunque son funciones distintas, en torno a ese punto donde coinciden todas las derivadas, las dos primeras por lo menos, en torno a ese punto, las funciones se parecen mucho. Entonces, ¿qué hago? Pues derivar. Entonces lo mando como ejercicio para casa. Cogéis, deriváis la energía cinética de Einstein una vez. Y cuando la velocidad es pequeña sale cero, esa derivada. Si la deriváis dos veces, no sale cero, sale mc cuadrado. Ahora, deriváis la energía cinética de Newton, que es AV cuadrado de c cuadrado, con A por determinar. Y os sale cero, la primera derivada. Pero la segunda derivada no sale cero. La segunda derivada resulta que sale 2A. Que, aunque la velocidad vaya a cero, 2A no se va a cero. No depende de uno. Entonces la conclusión es que como las dos derivadas tienen que ser iguales, mc cuadrado tiene que ser igual a 2A. Como mc cuadrado tiene que ser igual a 2A, A tiene que ser un medio de mc cuadrado. Y si sustituyo aquí, pues me sale un medio de mc cuadrado. ¿Queda claro? ¿Sí? Vale, entonces, como veo que os estáis aburriendo, voy a subir un poquito el nivel, vamos a hacer ahora con cuadrivectores, ¿vale? Entonces, con cuadrivectores. ¿Recordáis el cuadrivector? Cantidad de movimiento. El cuadrivector, cantidad de movimiento. Es decir, la masa, ¿qué componente tenía cuadrivector velocidad? ¿Os acordáis? Salía gamma, aquí salía gamma por la velocidad, ux, ¿no? Aquí gamma ui y aquí gamma uz, ¿no? Primero era gamma. Sí, porque acuérdate que el cuadrivector velocidad era la derivada del cuadrivector posición, pero no respecto de t, respecto del tiempo propio tau. Y esto era gamma, la derivada del vector posición, respecto de t. Y entonces este gamma es el que sale aquí. ¿Os acordáis? Esto tenéis que repasarlo. Entonces, habíamos dicho, entonces la conclusión es que, bueno, lo que me sale es gamma m ux gamma, ui gamma, muz gamma. Y entonces dijimos, anda, pues esto es, ¿esto qué es? mux gamma. ¿Qué es esto? mux, ¿qué es? En física de Newton. La cantidad de momento. Y mux gamma, la cantidad de movimiento relativista. Esto es la cantidad de movimiento relativista en el eje X, en el eje Y, en el eje tal. Y la pregunta es, muy bien, ¿y este gamma m qué hace aquí? ¿Eso qué es? Es una especie de cantidad de movimiento, pero temporal. Esto es una cantidad de movimiento temporal. De hecho, es que la voy a escribir así. Voy a escribirla como 1 partido por c cuadrado por gamma mc cuadrado.
Desigualdad. Ahí tengo una cantidad de movimiento, pero temporal. Es decir, tengo cantidad de movimiento en el eje Y, en el eje Y, en el eje Y, en el eje Y, en el eje Z, y luego tengo una cantidad de movimiento en el eje 0, que es el eje X del tiempo. ¿Eso qué es? Entonces, ¿cuándo me pongo a pensar? Vamos a ver. La cantidad de movimiento, ¿por qué es útil en física? ¿Por qué es útil? Porque luego definía las fuerzas como lo que cambiaba la cantidad de movimiento. ¿Por qué es útil? Porque cuando no hay interacción, cuando los cuerpos no se hacen nada entre ellos, ¿qué les pasa? La cantidad de movimiento se conserva, ¿no? Cuando no hay fuerzas externas sobre un sistema, la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Es decir, la cantidad de movimiento es útil en física porque se conserva. Y la pregunta es, ¿cuándo se conserva la cantidad de movimiento? Cuando no hay fuerzas, ¿no? Sí, pero vamos a profundizar un poquito más en esto. Sí, vamos a profundizar más en por qué se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, os voy a poner el típico problema del tiro parabólico. ¿Por qué es fácil el tiro parabólico? Porque en el eje X es un MRU, pero ¿por qué en el eje X se ha vuelto a morir? No, estoy pintando con el dedo. No sé si es de las pilas. Espero que no se le esté acabando la pila. No sé. Ya. ¿Por qué en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque la fuerza en el eje X, ¿qué le pasa? Es cero, pero la fuerza en el eje X es cero, es lo que hace que la cantidad de movimiento en el eje X, ¿qué le pasa? Claro, como la cantidad de movimiento es la derivada de la fuerza, si la fuerza, al revés, como la fuerza es la derivada de la cantidad de movimiento, si la fuerza es cero, la derivada es cero. Y si la cantidad de movimiento tiene derivada cero, ¿qué le pasa? Es una constante. Entonces, uno dice, claro, la cantidad de movimiento en el eje X se conserva porque en el eje X no hay fuerzas. Mientras que en el eje Y sí que hay fuerzas, y eso hace que la cantidad de movimiento en el eje Y no sea constante, y eso hace que en el eje Y la velocidad sí cambia. Y de hecho es un verde. ¿Vale? Pero pensad una cosa. ¿Realmente este problema importaría si en vez de estar aquí, lanzarse el objeto desde aquí, lo hubiera lanzado desde aquí? ¿En qué habría cambiado el problema? En nada. El problema es el mismo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ¿el problema cambia si en vez de lanzarlo desde aquí lo lanzo desde aquí? Anda, ya se cambia. Lo lanzo desde más alto, tiene más energía potencial. Y el castañazo que se pega al suelo, porque esa energía potencial que tiene de más por estar más alto se convierte en energía cinética cuando baja y se pega al suelo. Conclusión. Este problema es invariante bajo traslaciones en el eje X, pero no es invariante bajo traslaciones en el eje Y. El cuerpo en el eje Y, si lo subo, cada vez tiene más energía potencial, me cuesta una energía subir el cuerpo. Pero en el eje X no. En el eje Y le puedo probar sin perder energía. Entonces, como el problema es invariante bajo traslaciones en el eje X, pero no lo es bajo traslaciones en el eje Y, de aquí concluyo que hay invariancia bajo traslaciones en X. Y eso es lo que hace que se conserve la cantidad de movimiento. Esa es la forma de verlo, sin utilizar la fuerza. Es una lección que podéis utilizar en la universidad, siempre que os pongamos un problema, por diabólico que sea. Si veis una simetría que es
una transformación que se le puede hacer al problema, tal que se queda igual, entonces va a haber una cantidad invariante. Y si la simetría es de traslación, lo que se conserva es la cantidad de movimiento. Si la cantidad de movimiento es la magnitud física que se conserva cuando hay simetría de traslación. Claro, ¿cuántas traslaciones puede haber? 3 en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Luego, ¿cuántas cantidades de movimientos hay? 3 en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Entonces la pregunta es, ¿y esto que hay aquí qué es? Aquello que se conserva cuando hay invariancia bajo traslaciones en un tiempo. Entonces, en el problema del tiro parabólico, además de haber traslación en el eje X, también hay traslación en el tiempo. Porque lo mismo me da que me diga el enunciado que lanzo el cohete a las 5 de la tarde que lo lanzo a las 7 de la tarde. El problema es y el castellano que se queda anotado al suelo es. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una cantidad conservada más. A partir, además de conservarse la cantidad de movimiento en el eje X, se va a conservar lo que hace de cantidad de movimiento en el eje Y. Y eso es la energía. La energía es la cantidad de movimiento en el eje. Claro, energía y cantidad de movimiento no tienen las mismas unidades. La energía se mide en joule, kilogramos por metro al cuadrado partido por segundo al cuadrado. La cantidad de movimiento se mide en kilogramos por metro por segundo. Hay una velocidad de por medio. Entonces, ¿cómo convierto una cosa en otra? Por cierto, aquí está mal. Aquí me acabo de dar cuenta que hay una cosa mal. Esto salía gamma C. Me lo habías dicho, ¿verdad? Con lo cual aquí es MC. Y entonces aquí no necesito multiplicar por 2 veces C, sino solo por una. Con lo cual esta C es así. Si no, no me cuadran las cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la cantidad de movimiento en el eje cero y la energía no puede ser exactamente lo mismo, porque tiene que haber las unidades de metros por segundo y por medio. ¿Qué magnitud conoce que sea invariante y que me dé las unidades adecuadas? Sí. Por tanto, la conclusión es que lo que llamaríamos cantidad de movimiento en el eje T, la cantidad de movimiento en el eje cero, es la energía dividida entre C. Entonces, a partir de ahora no vamos a llamarle cantidad de movimiento en el eje cero, entonces término no vamos a usar. Conclusión, la energía entre C, ¿qué es? Es esto, gamma mc cuadrado. Conclusión, la energía relativista es mc cuadrado gamma. ¿Vale? Anda. Pero esta era la fórmula que pusimos de primera, ¿no? Cuando dijimos que estaba mal, ¿no? Pero sin embargo sale de aquí. Pero para que cuando el cuerpo esté en reposo la energía valga cero, habría que quitarle mc cuadrado, ¿verdad? Pero aquí no sale gamma mc cuadrado menos mc cuadrado. Sale solamente gamma mc cuadrado. En las ecuaciones con cuadrivectores. Ahora, la ley de la física, ¿cómo se escribe? Con cuadrivectores. ¿Por qué? Porque así son invariantes ante un cambio de sistema de referencia. Luego, en las ecuaciones de conservación, lo que se va a conservar no es la energía cinética. No es gamma mc cuadrado menos mc cuadrado. Lo que se va a conservar es gamma mc cuadrado. Luego, la energía realmente es gamma mc cuadrado. Anda, pero no coincide con la cinética. ¿Qué pasa? Lo que está pasando es que entonces la energía relativista es la energía cinética más mc cuadrado. Porque os recuerdo que la energía cinética era mc cuadrado gamma menos mc cuadrado. Luego de aquí sale, juntando las dos fórmulas, de aquí sale que entonces la energía relativista es la energía cinética más mc cuadrado. Conclusión:
Cuando un cuerpo tiene velocidad cero, ¿qué energía cinética tiene? Cero, porque por definición la energía cinética es una propiedad que tiene el cuerpo por el hecho de moverse. Es decir, cuando un cuerpo tiene velocidad cero, su energía cinética es cero. ¿Y su energía? ¿Cuánto vale? mc². Entonces a mc² se le llama energía en reposo del cuerpo. Y lo que acabamos de concluir es que entonces la energía en reposo que tiene un cuerpo es mc². Si un cuerpo tiene velocidad cero, su energía es cero. Energía cinética cero, y si no además no hay interacción, no hay energía potencial, también es cero. Sin embargo, en física relativista, cuando uno está en reposo, le queda una energía. Ha perdido su energía cinética, pero le sigue quedando un remanente, mc². ¿Y eso qué significa? Claro, que las partículas, cuando estén quietas, tengan una energía y dicen, bueno, ¿qué me importa? Yo puedo redefinir esa energía como cero. ¿Sí? Pero pensad una cosa, las partículas pueden estar hechas de más partículas. Por ejemplo, esa partícula podría ser un átomo de hidrógeno, pero un átomo de hidrógeno, ¿de qué está hecho? Un protón y un electrón. Vamos a hacer la cuenta con el átomo de hidrógeno. Si la partícula es un átomo de hidrógeno, si la partícula es un átomo de hidrógeno, entonces lo que tengo es un protón, ¿no? Y un electrón que está dando vueltas. Entonces, ¿qué energía tiene? Y además vamos a suponer que está en reposo. ¿Qué energía entonces va a tener el átomo de hidrógeno? Pues mc², la masa del átomo de hidrógeno por c². ¿Vale? Bien. Pero yo puedo hacer la cuenta de otra manera. Esta es la energía que tiene el átomo porque está en reposo. Y como está en reposo, pues tiene esa energía y punto, ya está. ¿Vale? Ahora bien, yo digo, un momento, pero es que este átomo está hecho de algo, de un protón y un electrón. Pues entonces, también puedo calcular esta energía de otra manera. Y es, ¿qué energía tiene el átomo de hidrógeno? La energía que tiene el protón más la energía que tiene el electrón más la energía de interacción entre ellos, porque el protón atrae al electrón. ¿Y eso que es igual? Y ahora le aplico la fórmula de la energía relativista a cada partícula. ¿La energía del protón cuánto vale? Ay, ¿cómo era la fórmula de la energía relativista? Ah, esta es. Esta es la fórmula de la energía relativista. ¿Vale? Pues venga, mc² gamma, ¿no? Pues venga. ¿Cuánto es la energía del protón? M del protón por c² y por la gamma del protón, que ¿cuánto vale? ¿Cuánto? Claro, ¿el protón cómo está? Quieto, prácticamente quieto. Luego, cuando una partícula está quieta, ¿cuánto vale gamma? Vamos aquí. Anda, cuando la partícula está quieta, la velocidad es 0, gamma vale 1. Vale. Pues entonces la gamma del protón es 1. Más la masa del electrón por c² por la gamma del electrón. ¿Y eso cuánto vale? La voy a escribir mejor. En vez de escribirla así, la voy a escribir como la energía en reposo del electrón, que es la masa del electrón por c², más la energía cinética del electrón. Porque lo único que estoy haciendo es aplicar esta fórmula. Esta. La energía que tiene el electrón es su energía cinética más su energía en reposo, que es mc². Entonces, más la energía de interacción. ¿Vale? Conclusión. Los dos términos tienen que ser iguales, ¿no? Sí, ¿no?
Pues entonces puedo despejar la masa del átomo de hidrógeno y puedo calcular cuánto es la masa del átomo de hidrógeno. ¿Está calculado? La masa del átomo de hidrógeno va a ser igual, lo único que tengo que hacer es, cuando iguale, el c cuadrado lo voy a pasar dividiendo. ¿Todo el mundo lo ve? Entonces, al pasar el c cuadrado dividiendo, ves que muere con el primer c cuadrado. Y con el segundo. Lo veis todos. Entonces, ¿qué sale? Lo que sale es la masa del protón por gamma, que vale 1. Y el c cuadrado se cancela con esto. Más la masa del electrón. El c cuadrado se cancela. Más la energía cinética del electrón. Más la energía de interacción. Y me estáis avisando de que no se me puede olvidar que aquí hay un c cuadrado dividiendo. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿De qué está hecho el átomo de hidrógeno? Un protón y un electrón, y nada más. Vale, que no tiene neutrones, que es el hidrógeno 1, ¿vale? Y el protón más ligero. Y sin embargo, su masa, ¿qué le pasa? Entonces tengo un protón, tiene una masa, un electrón tiene una masa. Ahora, se unen para formar un átomo de hidrógeno. ¿Qué les pasa? Que la suma no es la misma. ¿Es más grande? Estáis corriendo mucho. Porque hay un término extra, ¿no? ¿Y quién os asegura que sea positivo? Habrá que estudiar cómo es. Porque la energía cinética del electrón, eso siempre va a ser positiva. Pero la energía potencial de interacción, ¿esa cómo va a ser? Pensad una cosa. Tengo un electrón y un protón, muy lejos. Y empieza el protón a caer al electrón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el electrón? Empieza a caer hacia el electrón. ¿Cómo? ¿Cómo cae? A velocidad constante cae. Va a caer más rápido, ¿no? Ah, entonces el electrón se acerca al protón y además cada vez más rápido. Porque el protón le empuja. Una fuerza, pero con una aceleración, ¿no? Y además esta fuerza más intensa cuanto más intensa. Lo cual no es un movimiento siquiera una señal de RUA, es todavía más acelerado, porque cuando se acerca la aceleración va creciendo, ¿vale? Entonces tengo el electrón yendo a toda velocidad hacia el protón y cada vez más rápido. Si va cada vez más rápido, ¿qué le pasa a su energía cinética? ¿Qué dice? Entonces, si el electrón gana energía cinética, ¿esa energía dónde sale? De la potencial que pierde. ¿Qué quiere decir eso? Que el electrón va a tener menos energía potencial cuando esté cerca del protón que cuando esté lejos. Cuando el electrón está lejos del protón, podemos decir que tiene energía potencial cero porque no sienta al protón. Luego, a medida que el electrón se va acercando al protón, esa energía potencial pasa de 0 a valores cada vez más negativos. Entonces, la energía potencial de interacción es negativa. Claro, la gran pregunta es: ¿y quién gana? ¿La energía potencial de interacción o la energía cinética? Bueno, es muy fácil de averiguar. ¿Por qué? Porque ese electrón está dando vueltas alrededor del protón. Si está dando vueltas, ¿el electrón se puede escapar del protón? No, necesitaría energía para escaparse. Pero la energía que tiene no es capacidad. Entonces, la pregunta es: ¿qué energía hace falta para que el electrón llegue al infinito? Claro, cuando el electrón llega al infinito, ¿qué energía potencial tiene? En el infinito. Pero, en el infinito no siempre el electrón al protón, su energía potencial es cero. Y si llega al infinito y justo ya llega, ya cansado, ya con velocidad cero, ¿qué energía cinética tiene? Cero. Es decir, el electrón para llegar al infinito necesita energía cero. Entonces, para que el electrón pueda llegar al infinito, esta suma tiene que ser cero. Esto tiene que ser tan grande como esto, pero esto negativo y esto positivo. ¿Ese electrón que vive ahí en el átomo de hidrógeno puede llegar al infinito? ¿Tiene energía para llegar? No. ¿Eso qué significa? Que no va lo suficientemente rápido como para poder escaparse. ¿Eso qué significa? Que la energía potencial le gana a la cinética. La energía potencial es negativa y le gana a la cinética. Conclusión: el término extra es negativo. Conclusión: acabamos de demostrar que la masa del átomo de hidrógeno no es la suma de la masa del protón más la masa del electrón. La ley de conservación de la masa no se cumple. Eso es otra de las consecuencias sorprendentes de la relatividad especial. Las masas no se cumplen.
Es decir, la masa del átomo de hidrógeno es más pequeña que la suma de la masa del hidrógeno y el protón. Ahora bien, ¿se puede medir? Ya os estáis dando cuenta. En el sistema internacional sea al cuadrado es 10 elevado a 16, ¿no? Meter la cuenta. No se nota esa diferencia. Tienes que irte a muchas cifras significativas para que se vea. En química, ¿qué está pasando? En clase de química está continuamente trabajando con átomos que se ionizan, que comparten electrones. Los electrones se acercan a los núcleos. Es decir, los electrones son compartidos, pasan de una especie a otra, de una molécula a otra, etc. Eso hace que cambie la masa. Cuando los electrones se acercan a los protones, tienen una masa, el conjunto protón-electrón más pequeña que cuando están separados. Ahora bien, en una reacción química, entonces la suma de masa producto y la suma de masa reactivo no coinciden. Pero esa diferencia es tan pequeña que nadie puede medirla, con lo cual se puede aplicar a la conservación de la masa sin miedo. Pero hay reacciones en las que los intercambios de energía son todavía más grandes. ¿Qué reacciones son esas? Las nucleares. Y en las reacciones nucleares sí que se cumple. Entonces, ¿qué pasa en las reacciones nucleares? En las reacciones nucleares, si os fijáis, si ahora, miradlo por ejemplo aquí, esto puede cambiar. Entonces, esto podría cambiar y podría haber un incremento de energía, porque le doy energía al átomo, el electrón se va a un nivel más alto, por tanto, ese electrón ha ganado energía potencial, ya está cambiando, su energía cinética ahora es otra, porque está más alto en órbita, ¿vale? Entonces, ¿cuál es entonces la diferencia entre cuál es el cambio en la masa? ¿Qué cambio se va a producir en la masa como consecuencia de que haya un cambio en la energía? Este término y este término no cambian. Luego, cuando un átomo absorbe o desprende energía, ¿cuál es su cambio en la masa? Pues su cambio en la energía entre C cuadrado. Es un cambio pequeño en las reacciones químicas. En una reacción química, estas energías son del orden de kilojulios cada mol. Miles de kilojulios cada mol. ¿Os suena, no? Clase de química, la energía absorbida o desprendida, en la reacción química exotérmica, se desprende energía del orden de 1000 kilojulios por mol. Pero al dividir esto entre 10 elevado a 8 metros por segundo al cuadrado y poniendo esto en las unidades adecuadas, kilojulios a 3, etcétera, etcétera, te sale que esto es una porquería pequeña. Pero ¿qué pasa en las reacciones nucleares? En las reacciones nucleares, delta Dm es delta D partido por C cuadrado. Las energías involucradas en una reacción nuclear son del orden de 10 elevado a 2 megaelectronvoltios, que es una unidad de energía que ya conocéis, por partícula, básicamente. Por átomo, ¿vale? Dividido entre 10 elevado a 8, cuando paséis esto al sistema internacional, al cuadrado, pues resulta que sale ya una energía que se puede medir. Entonces, ¿qué pasa? Imaginad una reacción nuclear exotérmica, por ejemplo, la que se produce cuando hay una explosión nuclear. Cuando hay una explosión nuclear, entonces, delta D es positiva o negativa. Es decir, el sistema gana o pierde energía. Eso es una reacción exotérmica o endotérmica. Es exotérmica, el sistema pierde energía, te da bien energía. Luego, ¿cómo es delta D? Negativa. Entonces eso va a significar que delta Dm sea negativa. Es decir, cuando se produce una reacción nuclear exotérmica, ¿qué le pasa a la masa? Se pierde masa. Anda, se pierde masa y se libera energía en la explosión. ¿Qué estamos haciendo? Convertir la masa en energía. ¿Qué fórmula relaciona la masa con la energía? La energía que se desprende es igual a la masa que se pierde por C cuadrado. Y esta es la famosa fórmula de las camisetas de E igual a mc cuadrado. Esta E es la energía liberada y esta es la masa que se pierde, perdida.
En la fórmula camiseta debería decir energía liberada igual a masa perdida por C cuadrado. La fórmula más famosa de la física. ¿Vale? Bueno, ¿entendéis por qué está famosa la fórmula? Se está diciendo que la ley de conservación de la masa no se cumple. Y además se está diciendo de dónde viene la energía de la fusión de la bomba atómica. ¿Vale? De la bomba atómica o la energía liberada en un reactor nuclear que se utiliza para producir energía eléctrica. ¿Vale? Más cosas. Vamos a jugar un poco con la fórmula. ¿Vale? Vamos a jugar un poco con la fórmula. La cantidad de movimiento relativista, ¿cómo era? Era P es igual a ¿qué? MV partido por la raíz de 1 menos V cuadrado partido por C cuadrado, ¿no? Vale. ¿Y la energía relativista cómo es? ¿E igual a qué? MC cuadrado partido por la raíz de 1 menos V cuadrado partido por C cuadrado. ¿Qué hacemos con estas dos cantidades? ¿Qué pide el cuerpo? No puedo igualar, uno es cantidad de movimiento, otro es energía. Podría dividir, ¿no? Una entre la otra. Pero fijaos, como abajo aparece un 1 menos V cuadrado entre C cuadrado, si multiplico y divido por C cuadrado, abajo lo que aparece es un C cuadrado menos V cuadrado, ¿no? C cuadrado menos V cuadrado. Y aquí curiosamente hay una V y aquí curiosamente hay un C cuadrado. Entonces se me ocurre una idea. ¿Por qué no las elevo al cuadrado y luego las resto? Porque si las elevo al cuadrado y las resto me va a salir un C cuadrado menos V cuadrado, que se va a ir con el C cuadrado menos V cuadrado abajo. Vamos a ver. Menos P cuadrado. ¿Esto cuánto es? Bueno, no puedo hacerlo, porque si os fijáis, E se mide en julios y P en julio, pero entre metros por segundo. Entonces, para poder hacerlo, necesito poner aquí un C cuadrado para que tenga las mismas unidades. Entonces ahora sí lo hago. ¿Esto qué sale? Me sale MC cuadrado, todo eso al cuadrado, dividido entre 1 menos V cuadrado partido por C cuadrado, sin la raíz porque lo he elevado al cuadrado. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Menos C cuadrado y ahora P cuadrado. ¿P cuadrado qué es? M cuadrado V cuadrado partido por 1 menos V cuadrado partido por C cuadrado. Y digo, anda, si tengo el mismo denominador, qué bien. Pues entonces, como tengo el mismo denominador, lo que me queda es 1 menos V cuadrado partido por C cuadrado, ¿lo veis? Y arriba, ¿qué me queda? Arriba lo que me queda es MC cuadrado al cuadrado menos M cuadrado, M cuadrado, C cuadrado, V cuadrado. Y digo, anda, voy a dividir ambos, denominador y numerador, por C cuadrado, para que me quede el C cuadrado menos V cuadrado que quería antes. Si lo hago, ¿qué sale? Si lo hago, me sale M C, MC. Bueno, vamos a hacerlo bien. M cuadrado C al cuadrado menos M cuadrado V cuadrado partido por C cuadrado menos V cuadrado. Y digo, anda, si tengo lo mismo arriba que abajo. Si arriba lo que tengo es M cuadrado, C cuadrado menos V cuadrado, y abajo lo que tengo es C cuadrado menos V cuadrado, anda. Si se va, si me queda M cuadrado. Y lo he hecho mal. Lo he hecho mal porque me falta un C cuadrado. Me tiene que quedar por unidades M cuadrado C a la cuarta. Ah, claro, es que arriba he multiplicado y abajo he dividido, ¿no? Muy mal, claro, si arriba he multiplicado y abajo he dividido me sale a la cuarta aquí. Claro, ahora sí ya está arreglado, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, a la cuarta que me he comido. Conclusión.
Conclusión. Lo que me sale es que e cuadrado menos c cuadrado p cuadrado es igual a mc cuadrado al cuadrado. O, dicho más bonito, que e cuadrado es igual a mc cuadrado al cuadrado más c por p al cuadrado. ¿Y por qué a los físicos nos gusta poner esta fórmula así? Esto que huele. Nos vamos a inventar un triángulo. Es un triángulo inventado. ¿Vale? No existe en la realidad. Entonces, este lado va a ser CP. O mejor, va a ser MC cuadrado. Es decir, la energía en reposo. Este lado va a ser CP, que nos da una idea de lo rápido que va la partícula. Cuanto más rápido, más cantidad de movimiento. Y entonces la hipotenusa, ¿qué es? La energía. Y tengo este ángulo tita aquí, cuya tangente es CP entre la energía en reposo. Entonces, ese ángulo me da una idea de lo rápido que va la partícula. Por ejemplo, si la partícula va muy lenta, ¿cuánto vale tita? Muy pequeña, ¿no? Pero prácticamente, ¿no? Y si la partícula va muy rápido, ¿cuánto vale tita? Prácticamente 90 grados, ¿no? ¿Lo veis? Entonces, esto me permite distinguir distintos regímenes, ¿vale? Y me permite también pensar qué pasaría si puede existir una partícula de masa cero. ¿Puede existir una partícula de masa cero? Bueno, ¿qué le pasa a este triángulo? ¿Qué le pasa a tita? Tiende a 90 grados, ¿no? Sería así, ¿no? Este lado me diría 0. Este lado me diría CP, que coincide con la hipotenusa, que es E. Luego la conclusión es que sí que puede existir, pero su energía, ¿cuánto tiene que ser? CP. Su energía tiene que ser CP. Entonces, digo, muy bien, ¿puede existir una partícula de masa cero? Sí, puede existir. Pero su energía tiene que ser CP. ¿La energía cuánto vale? mc cuadrado gamma. ¿Y CP cuánto vale? C por mv gamma. Conclusión. ¿Cuánto es la velocidad de la partícula? C. Entonces, ¿puede existir una partícula de masa cero? Sí, pero está condenada a moverse a la velocidad de la luz eternamente. ¿En qué sistema de referencia? En todos, además. Es decir, está condenada a moverse a la velocidad de la luz respecto de todo el mundo. ¿Conocéis algún ejemplo de alguna partícula a la que le pase esto? Los fotones tienen masa cero y por tanto siempre van a la velocidad de la luz, claro, a la velocidad de ellos mismos. ¿Sí? ¿Y los neutrinos? ¿Qué les pasa a los neutrinos? Hemos medido su velocidad y nos sale la velocidad de la luz. ¿Conclusión? ¿Conclusión? Tengan la energía que tengan, el neutrino de más energía, de menos, todos nos sale la velocidad de la luz. Velocidad. Conclusión: su masa cero, ¿no? Mentira, porque cuando medimos la velocidad la medimos con un error experimental, con una incertidumbre. Y como esto tiene cierto intervalo, eso nos da lugar a un posible rango de masa para los neutrinos. Y de hecho, sabemos que los neutrinos tienen que tener más masa porque oscilan. Ahora, ¿cómo tiene que ser esa masa? Muy pequeña, porque la velocidad es prácticamente la de la luz. ¿Qué le pasa a los neutrinos? A los neutrinos lo que les pasa es que... Estos serían los fotones, ¿vale? Fotones. ¿Qué les pasa a los neutrinos? Que su masa es muy pequeñita. No es cero, pero es muy pequeña. Como es muy pequeña, entonces si hacemos el triángulo sale así.
Entonces este lado es PC, este lado es C. Y esto es mc cuadrado, que es prácticamente cero. Conclusión, ¿qué le pasa a los neutrinos? Que es aproximadamente igual a PC. Y haciendo el mismo razonamiento que antes, la velocidad es casi la de la luz. Pero tiene que ser un poquito más pequeña que la de la luz. Los neutrinos no van a la velocidad de la luz. Casi, pero no. Porque tienen un poquito de masa. Entonces sí que puede haber cosas que se muevan a la velocidad de la luz, pero solo partículas sin masa. Partículas sin masa con las que no puedo hacer relojes. Con lo cual no existe ningún sistema de referencia que vaya a la velocidad de la luz. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Todas las partículas? De interacción, no es cierto. Los bosones que medían la interacción débil tienen masa. Y eso es lo que hace que la interacción débil sea débil. ¿Vale? Pero sí es cierto que los bosones de interacción gauge no deberían de tener masa. Sin embargo, la interacción débil sí la tienen. ¿Cómo lo arreglaron? Un mecanismo que se llama ruptura espontánea de simetría, que no voy a explicar ahora. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿No? La ruptura espontánea de simetría es lo que pasa en una bola cuando te sientas en una mesa redonda al lado de un montón de gente que no conoces, ¿vale? Y entonces tienes un pan a la derecha y otro a la izquierda. Y es un momento en el que dudas y dices, ya, ¿qué hago? Tengo hambre. ¿Qué pan cojo? ¿Era de la derecha, era de la izquierda? Lo busco con el móvil. Mierda, no hay cobertura. ¿Qué haces? Esperar a que alguien coja el pan. En cuanto una persona coge el pan, se produce la ruptura espontánea de simetría izquierda-derecha. Porque en cuanto alguien coge el pan, ya todo el mundo tiene que cogerlo como ese alguien. Si ese alguien lo coge mal, todo el mundo tiene que cogerlo mal. Porque si no, alguien se queda sin pan y alguien tiene que... ¿Vale? Eso es una ruptura espontánea de simetría. La naturaleza tiene más simetrías de las que parece que hay. Porque alguien decidió coger el pan primero. ¿Vale? Y ya está, ya muy bien. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, pues os doy la enhorabuena porque acabamos de terminar la relatividad especial. Ya no vamos a dar nada.